Hola chicos, buenas tardes. Esto es continuación del tema pues que acabamos de ver. En este caso vamos a hablar de los géneros literarios. Hablamos de la literatura anteriormente, entonces como esto se relaciona, cómo se divide o cómo se clasifican los géneros literarios. Concepto de géneros literarios, grupos de obras literarias que poseen rasgos comunes. Ese grupo es el conjunto de obras, ¿verdad? Hay dos criterios de clasificación de los géneros literarios, es según la actitud del autor y según las características de las obras literarias. Vamos a ver ahora cómo están agrupados en este caso. Vemos el género lírico poético. Dentro de sus características podemos mencionar que está escrito en verso. Entonces tiene métrica, tiene medida, ¿verdad? Emplea un lenguaje muy elaborado. El poeta expresa sus emociones, ya sea de sentimientos acerca del amor, la amistad, tristeza, alegría. Entonces, en este caso, el autor va a expresar todas sus emociones en su máximo. Tenemos un ejemplo de género lírico poético. ¿Y qué vemos acá? Un poema, ¿verdad? Donde encontramos ese lenguaje elaborado. Y dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenan, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. ¿Por qué aparecen los tres puntos? Porque sigue, ¿verdad? Este solamente es un fragmento del poema. Entonces, un ejemplo claro del género lírico poético. También tenemos el género épico narrativo. En este caso, sus características dice que nos van a narrar los hechos, ¿verdad? Narran hechos que están situados en un tiempo y en un espacio determinado. Son protagonizados por personajes. ¿Qué quiere decir acá? Los personajes son los que realizan las acciones. Otra característica es el autor utiliza un narrador que cuenta una historia. Por ejemplo, en los cuentos siempre hay alguien que va narrando la historia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de narradores, eso ya lo vamos a ver. Otra característica es que está escrita mayormente en prosa, no como el género anterior. El género anterior estaba escrito en verso, porque son los poemas, las canciones, etcétera, ¿verdad? En este caso, su forma de escribir es en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Que lleva una secuencia hasta terminar la línea, que incluso podemos dejar una palabra incompleta, colocamos un guión y seguimos en la otra línea, ¿verdad? Eso significa en prosa. Ejemplos de este género son el cuento, las historias, las leyendas, entre otras, ¿verdad? Incluso la anécdota entraría acá. Vamos a ver un ejemplo del género épico narrativo. Presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia la noche, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suave. Este es un cuento, ¿verdad? Tenemos el ejemplo. Vamos al último, que es dramático o teatral. En este caso, sus características es que sus textos se componen de diálogos directos y acotaciones. Un diálogo, recordémonos que va a ser esa conversación entre dos o más personas, las cuales eh, lo representan por medio del diálogo y de acuerdo a eso se da el mensaje. Acá no hay un narrador como en el género anterior, sino el personaje es el que va a narrar básicamente las acciones, ¿verdad? Y las acotaciones, ¿qué son las acotaciones? Van a ser las instrucciones de cómo actúa cada personaje. Entonces, tenemos la otra, es una obra para leer o representarse ante un público, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros tenemos la obra que se llama, ay, déjenme ver, permítanme un momento. Una de las obras que tenemos nosotros, Busco novio en internet. Esa es una obra
que es de este género, ¿verdad? Entonces están los diálogos, puede ser para leer, porque ustedes la van a tener y van a tener el gusto de leerla, pero también se puede representar en teatro para que las demás personas lo vean, ¿sí? Un ejemplo del género dramático teatral es el siguiente. El siguiente es un fragmento del sainete, ¿sí? Entonces nos dice, el viajero, buen hombre, ni que fuera sordo como yo, ¿sí? Esto que nosotros vemos entre paréntesis son las acotaciones, lo que dice que debe de hacer el personaje. Por eso, aquí tenemos un ejemplo claro de acotaciones. Ahora acá, el campesino. Hola, ¿qué tal? ¿Qué desea? Usted que ha de conocer estos lagos. Sí, señor, reduciendo lagos para servirle. Hágame el favor de hablar más alto porque soy bastante sordo. Entonces, acá nos damos cuenta que aparece quién es el que debe de ir hablando, ¿verdad? O cuál es el personaje que debe de ir interviniendo, ¿sí? Entonces, un ejemplo acá del género dramático. Aquí viene la tarea que vamos a entregar ya próximamente, ¿verdad? Entonces dice leer los capítulos 1 al 5 de la obra Mi novio detrás de la web, es la que les había mencionado. Clasificar a qué tipo de género pertenece. Si prestaron atención ya saben a qué género pertenece. Y resolver las páginas del libro 13, 14 y 15. Este es de su libro de comunicación y lenguaje, por favor. Entonces, esto sería todo, chicos. Nos vemos en una próxima. Feliz tarde a todos.